Muy buenos días, amados hermanos, compañeros todos. Que la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes. En estos días yo comencé a hablar, he estado hablando sobre la iglesia y de hecho entramos en los funcionarios de la iglesia, las oficinas o ministerios operacionales dentro de la iglesia. Y estuve haciendo referencia en días atrás a dos tipos de ministerios, que era el apóstol y que tenía que ver con el profeta. Y me parece que no sé si tenga que hacer una realimentación muy breve con relación a esto. Y este pensamiento y todo lo que tiene que ver con la iglesia está basado en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, donde dice que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y que todo eso tiene un propósito y es el de la edificación de la iglesia. Fíjese, hermano, que es importante que nosotros podamos entender el propósito de los ministerios. Y el propósito de los ministerios es simple y llanamente la de la edificación de la iglesia. Edificar es darle tamaño, darle amplitud, que la iglesia crezca, que se desarrolle, para lograr el objetivo, la meta, el diseño que Dios ha trazado en favor de la iglesia. Queridos compañeros, les decía que el día 22 de mayo yo estuve hablando sobre estos dos funcionarios u oficinas que operaban desde el centro mismo del reino de Dios. Y en el reino de Dios se establecieron 5 ministerios fundamentales que hablaban sobre la estatura y la plenitud de Cristo en nuestra vida. Y fíjense, hermanos, que mucho se quiso decir sobre que el ministerio apostólico era un ministerio del pasado y que solamente existían los 12 apóstoles. Nosotros aclaramos que un apóstol es un enviado y todos los ministerios establecidos en el nuevo pacto son ministerios de carácter apostólico, porque todos hay que ser enviados. Fíjese, es enviado el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, y todo el que no es enviado no tiene resultado, porque el Señor lo estableció. Envió a los 12, envió a los 70, envió a la iglesia con el mensaje del reino de Dios para todos los hombres. Y entonces nosotros vimos varios modelos, amados hermanos, varios modelos apostólicos, y dijimos el que estableció el Señor con los 12, luego el que sustituyó, que ese otro modelo, el modelo establecido por los apóstoles, a Matías, que sustituyó a Judas, y el tercer modelo es el modelo donde el Espíritu de Dios es quien elige y establece a los hombres. Y entonces en este modelo estaba Pablo, estaba Timoteo, habían otros, amados hermanos, que también, como Bernabé, el hijo de consolación, que fueron establecidos con una visión especial, y era llevar el evangelio del reino a todos los hombres, especialmente a los gentiles. De verdad, amados hermanos, que ver estos ministerios es de importancia para nosotros, saber que estos ministerios son de funcionabilidad en la iglesia y que cuando dejan de operar en la iglesia crean un vacío extraordinario. De igual manera, nosotros tenemos el ministerio del profeta, de acuerdo al nuevo pacto, que es diferente al ministerio del profeta del antiguo pacto, que era alguien que hablaba sobre el futuro, pero sobre el futuro desconocido por todo. El profeta del nuevo pacto habla sobre el futuro, amados hermanos, pero que ha sido establecido en la palabra de Dios y que posiblemente alguno de nosotros no entienda la revelación o la interpretación. El profeta del nuevo pacto es aquel que no anda dando mensajes ni de bienestar, ni de
ni de mensajes extraños u oscuros, sino que es la persona que Dios ha traído una revelación, una palabra de ciencia para edificar la iglesia. De manera, amados hermanos, que estos ministerios están vigentes hoy en la iglesia. La Biblia establece que los profetas, conforme al modelo escritural, llegaron solamente hasta Juan, pero que de ahí en adelante el Señor establece este modelo en la congregación. Ahora, este modelo no es para llevar juicio, sino bendición. No es para anunciar que viene juicio, que se va a caer la República Dominicana o cualquier parte del mundo, sino para anunciar las buenas nuevas del Evangelio, y que muy pronto viene el Señor a buscar su iglesia y que se establecerá el reinado milenial, y que el diablo ya no tendrá oportunidad para hacer nada. Pero nosotros vemos, amados hermanos, dentro de la organización imperial había una figura que se llamaba evangelista. Y la palabra evangelista es el derivado de la palabra evangelio. Y la palabra evangelio es una palabra del imperio griego. Y hablaba sobre las buenas noticias. Mire esto, hermano. La palabra evangelio significa buenas noticias. Usted sabe lo que significa, que cualquier noticia buena es un evangelio. Escuchen esto, cualquier noticia buena es un evangelio. Lo que establece la diferencia es el evangelio del reino. Y en el evangelio, por ejemplo, el evangelio que mucha gente predica hoy, el evangelio de tú vas a lograr cosas, tú vas a lograr esto, tú vas a lograr aquello, esas son noticias buenas. Y todos queremos escuchar buena noticia, pero no necesariamente esas buenas noticias se compadecen o son, hermanos, están ajustadas al evangelio del reino de Dios. En el evangelio del reino de Dios, hermanos, en el evangelio del reino de Dios, quien establece la información no es el evangelista, sino el emperador. El imperio es quien establece la información que el evangelista, que viene el que anuncia la buena noticia, va a anunciar. Y entonces se crea este departamento, amados hermanos, este departamento en el imperio. Y la función del evangelista era llevar a las personas no que habitaban en el palacio real. Oiga esto, el evangelista no era el mensajero del palacio real, sino de las ciudades que aunque pertenecían al palacio, pero que estaban fuera del palacio. El evangelista tenía que trasladarse a las plazas públicas, a los lugares donde estaba la aglomeración de las personas, para explicarles con palabras sencillas las disposiciones imperiales. Pero lo que les anunciaba era que había un nuevo rey, que el rey había una coronación, que el rey estaba declarando el año agradable, que el rey era el evangelista, era un mensajero del imperio de la buena voluntad. O sea, cuando llegaba un evangelista, cuando llegaba esa noticia imperial, la gente estaba contenta. La gente estaba feliz porque iba a recibir una información agradable. Ahora, el evangelista era un oficial del imperio y nadie podía oponérsele. Y si aparecía alguien queriendo oponérsele al evangelista, él tenía la oportunidad de amarrarlo, de atarlo, de ponerlo preso, de echarlo fuera y hacer todo lo que él entendiera que debía de hacer. Fíjense, amados hermanos, qué símil tan preciso tiene esto con la obra del evangelista que nosotros tenemos hoy día dentro de la iglesia, y por qué el Señor lo establece como un ministerio. Número uno, porque el evangelista no es una persona religioso
El evangelista no va a llevar mensajes de religión. El evangelista no va a llevar mensajes, hermano, para darle la gente al diablo, ni para predicar fuego, ni nada de eso. El evangelista, su función es única y exclusivamente llevar las buenas noticias del evangelio del reino de Dios. Y se especifica, no llevar buenas noticias, sino las buenas noticias del reino de Dios. El evangelista anunciaba el establecimiento de un nuevo rey y debía de hablarles a las personas que ese rey iba a liberar o que liberaba a los cautivos. La figura del mensajero o evangelista era una figura de todos los imperios, era un oficial conocedor de las leyes y los preceptos del reino. No podía equivocarse dando o interpretando el mensaje, porque su vida corría peligro si anunciaba lo que no debía de anunciar. El evangelista, por supuesto, no tenía mensaje propio. La información no era de él solo era un portavoz. Regularmente su mensaje era incluyente, abarcaba toda la población y su impacto era de grado general. El evangelista debía, cuando se establecía un nuevo rey, tenía que ir de ciudad en ciudad. Era el funcionario del rey y su casa u oficina estaba en el palacio. Era donde él recibía todo tipo de información. De manera, amados hermanos, que el evangelista, primero o segundo, no está diseñado para predicarle a los hermanos. Hermanos, el evangelista no es para la iglesia como cuerpo. O sea, tiene que edificar el cuerpo, pero a través de hacer su obra. El evangelista ha sido diseñado y provisto con todas las herramientas y el poder, hermano, para ir allá afuera a conquistar, a buscar, a llevar el mensaje claro y preciso. Por eso, cuando nosotros nos equivocamos y en vez de invitar a maestros para que nos lleven la palabra del Señor, cuando queremos ministrarle a la iglesia, y lo que hacemos es que llevamos evangelistas regularmente, amados hermanos, la iglesia no es edificada y se tiende a confundir, porque el evangelista siente su pasión, porque esa es su asignación de llevarle el mensaje a los inconversos. Amados compañeros, el siguiente ministerio operacional, el número 4, es el ministerio del pastor. Y fíjese que el pastor en el antiguo pacto era conocido como pastor de las ovejas, quien cuidaba a las ovejas. Y habían varios tipos de pastores, pero básicamente se conocen dos. El pastor que era propietario de la oveja y el pastor que era asalariado, que se le pagaba para cuidar a las ovejas. En el pueblo de Israel esto era muy conocido. Se conocía como el que guiaba o cuidaba a las ovejas. Y este modelo de pastor, amados hermanos, no es el pastor del nuevo pacto. Aquí la palabra pastor proviene de la raíz pasto. O sea, amados compañeros, es importante entender la palabra, porque la palabra viene también del pacto que nos gobierna. Y el pacto que nos gobierna, o sea, la ley imperial que nos gobierna, es que va a establecer el modelo de lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, les decía que la palabra pastor viene de la palabra pasto, y la palabra pasto significa alimento, es la hierba que se le da, amados hermanos, a los animales. Y entonces la función del pastor del antiguo pacto era, la principal función era, amados hermanos, era alimentar el rebaño. Entonces existía un pastor y un rebaño que tenían
una diferencia abismal, porque el pastor era un ser humano y las ovejas eran animales. No existía relación entre uno y otro, solamente un pastor que estaba encargado, que debía de guiar, cuidar a las ovejas, que podía hacer esto. La función del pastor del antiguo pacto estaba limitada, amados hermanos. Entonces, el pastor del antiguo pacto tenía sus ovejas, si eran de él, porque mientras más ovejas tenía, más rico era. Las ovejas representaban para el pastor riqueza, representaban para el pastor vestidura a través de la lana, representaba leche, representaba carne, o sea, representaba autonomía, poder, libertad económica. Era conocido la persona que tenía muchas ovejas como una persona rica, amados hermanos. Ese era el concepto, y entonces el pastor tenía que cuidar a las ovejas, guiarla para que el lobo, para que los depredadores no le llevaran esas ovejas. Él tenía que cuidarla, tenía en muchos casos que arriesgar su vida, porque él dependía, oiga bien, él dependía de las ovejas, su economía, su estabilidad dependía de las ovejas que él tenía. Ese es el pastor conforme al modelo del antiguo pacto, que su interés era por la productividad que iba a tener de las ovejas. Por eso, hermano, es importante poder cambiar la mentalidad. Ahora bien, amados hermanos, fíjense, el concepto de la palabra pastor del nuevo pacto cambia totalmente. Primero, los hebreos lo veían como el que alimentaba a las ovejas. Y recuerden que le dije que existía una diferencia entre el animal y el pastor, nunca estaban al mismo nivel. El concepto del pastor del nuevo pacto es diferente. La raíz de esta palabra no viene de cuidador de animales, sino de la palabra papá o abba, que significa padre. Padre o pastor. Es desde ahí que los griegos ven, amados hermanos, el concepto de la palabra pastor, que significa padre o progenitor, o quien tiene capacidad de engendrar y de multiplicarse. El pastor del nuevo pacto funciona como padre. Por lo tanto, hermano, no tiene ovejas, sino lo que tiene es hijos. Por lo tanto, no persigue ni maltrata, no golpea, sino que engendra, que cría, se multiplica, motiva, provee para los hijos, entiende, perdona, soporta, ayuda y realiza una función de mucha responsabilidad. Pero no solamente esto, hermano. Lo peor que le puede pasar a una congregación es tener un pastor con la mentalidad del antiguo pacto, amados hermanos, porque si tiene el pensamiento del pastor y la oveja, siempre va a mirar a los hijos como si fueran animales, y nunca él se va a sentir o va a hacer sentir que los hijos se sientan como él. Entonces, el pastor del nuevo pacto es el padre que anima, que fortalece, que acompaña, que ayuda, que lucha para que los hijos crezcan a mayores niveles que él. Nosotros, amados hermanos, en el sistema religioso, tuvimos heredando a pastores que, aunque eran buenos, pero tenían la mentalidad del antiguo pacto. Por eso, hermano, sacaban su vara, su cayado, nos golpeaban, nos maltrataban y hacían todo tipo de barbaridad. Sin embargo, amados hermanos, el padre de hoy, el padre del nuevo pacto, es el que motiva a los hijos a estudiar, a superarse. No es el que vive confrontándose y compitiendo con los líderes en la congregación, sino que impulsa, hermano, para el crecimiento y desarrollo de los hijos. Un verdadero padre, un verdadero pastor es aquel que es capaz
hermanos, de motivar, enseñar a sus hijos para que ellos lleguen donde ellos no llegaron. Fíjese, hermano, que la oveja cuando se moría en el antiguo pacto hasta ahí llegaba, o el pastor, pero ahora nosotros nos extendemos y crecemos en nuestros hijos. Cuando el Señor le dio una palabra a Abraham, hermano, Abraham no vio lo que nosotros estamos viendo hoy. Hoy nosotros somos el resultado del pacto que Dios hizo con Abraham. Y entonces nosotros somos los hijos de Abraham, en los cuales se cumple la promesa, el pacto que Dios hizo. Cuando un pastor tiene la mentalidad de padre del nuevo pacto, entonces lo que hace es que lucha, motiva para que los hijos crezcan. Pero les decía que lamentablemente nosotros hemos heredado un modelo de pastor de ovejas del antiguo pacto, de pastores que compiten con los hermanos, que los critican, que los murmuran, que los persiguen y que les hacen de todo, que les hacen la vida de cuadritos redondos, amados hermanos. Y mire que eso es difícil porque es cuadrado o es redondo, pero hacerle la vida a una persona de cuadritos redondos, ese ha sido el modelo que hemos tenido y que hemos heredado del sistema religioso. Porque en el sistema religioso no existe la paternidad, amados hermanos, sino que lo que existe es la persecución. Y entonces el pastor ve ovejas, por eso les gusta tenerlos en un corral. Los padres no tenemos a los hijos, no tenemos hijos para tenerlo en la casa. Los enseñamos que tienen que salir, que tienen que multiplicarse, que a cierta edad, cuando tienen madurez, tienen que mudarse, formar otra familia. Y fíjese, hermano, cuando forman otra familia es una extensión de nuestra propia familia, porque los suegros entonces pasamos a ser también padres de nuestros nueros y de nuestras nueras, amados hermanos. Por eso los hijos, aun cuando están lejos, entienden que la casa de ellos es la casa paterna, y ellos dicen: voy para mi casa, cuando van a su casa paterna. Pero hay hijos que se van de algunas congregaciones, hermanos, y no quedan con gusto de volver jamás, y saben que esa no es su casa, porque ese era un corral donde estaban presionados, golpeados, maltratados y asesinados, e imagínense ustedes, hermanos, amenazados de que iban a ser vendidos, iban a ser degollados, en cualquier momento lo podían matar, negociar o vender. Amados hermanos, fíjense, el pastor realmente tiene la función y tiene que entender lo que es un padre. Y los padres no criamos a los hijos para venderlo. Los padres no obstaculizamos el crecimiento de los hijos, es todo lo contrario. Lo que hacemos es que promovemos a los hijos, le damos oportunidades, lo motivamos. Hermanos, porque esta es la mentalidad del pastor del nuevo pacto, es una mentalidad de padre. Y entonces los padres queremos que nuestros hijos avancen a mayores lugares donde nosotros avanzamos, a mayor dimensión. Por eso, si sus hijos espirituales solamente llegan hasta donde usted llegó, usted no ha sido padre, usted es un padre fracasado. Porque los padres trabajamos para que nuestros hijos estudien, para que hagan carreras en el menor tiempo que nosotros, o que logren carreras que nosotros nunca tuvimos. Nosotros trabajamos para dejarle a nuestros hijos, hermanos, un fundamento donde ellos puedan anclarse y hacia donde ellos puedan crecer y avanzar. Esa es la mentalidad del padre del nuevo pacto. Por eso el Señor le dijo a los apóstoles: obras mayores que la que yo hice, ustedes van a hacer, ustedes son mis hijos. Y el Señor duró todo ese tiempo trabajando, formando, amados hermanos, que esa es una mentalidad del pastor del nuevo pacto, amados hermanos, del padre del nuevo pacto, es que forma, es que sabe que él no produce ovejas, sino hijos. Y entonces, hermanos, su mentalidad estructural cambia. En el antiguo pacto no se sabía que el Padre tenía hijo. Es Cristo quien viene a revelar
que el Padre tiene hijos y que el Padre quiere seguir teniendo hijos. Por lo tanto, Él envía a su Hijo a morir en propiciación por cada uno de nosotros. Pero uno de los grandes problemas que tuvo Cristo con los fariseos, hermano, fue que Él dijo que Él y el Padre eran uno y que Él era el Hijo. Por eso el Señor enseñó, este es el modelo en la oración del Padre Nuestro, una reafirmación de que nosotros, para cambiar la mentalidad de pastor de oveja por padre, amados hermanos, y así como tenemos un Padre celestial, tenemos padre. Por eso usted escucha al apóstol Pablo decir: a fulanito de tal, a Timoteo o a Filemón o al otro, lo engendré en mis prisiones, porque los padres engendramos, amados hermanos. Fíjense esto, que en el antiguo pacto las ovejas era que parían, amados hermanos. Las ovejas parían, los pastores no parían. En el nuevo pacto los pastores engendran. Un pastor no va a engendrar con una oveja, un pastor engendra con una fémina, con una mujer. ¿Sabe por qué? Nosotros engendramos, nosotros, hermanos, procreamos. Bendito sea el Señor. Es importante entender esto, porque mucha gente, usted lo escucha decir: miren, son las ovejas las que paren, los pastores no paren. Es verdad, los pastores no paren, pero engendran. Los pastores ponen el gen, la semilla, el esperma, para que hayan nuevos hijos, amados hermanos. Cuando nosotros podemos entender esta gran verdad de la posición del Padre en el nuevo pacto, entonces nosotros entendemos, hermano, que el Padre da su vida por sus hijos. El Padre está listo para promover, está listo para enseñar a los hijos a crecer y avanzar en el Señor. El próximo ministerio o la próxima oficina que tenemos, aunque creo, lo voy a dejar hasta ahí, amados hermanos, con estos dos, para no hacer demasiados audios y que podamos hacer una analogía sobre el ministerio pastoral y el ministerio del evangelista. Así que un abrazo y mil bendiciones.